Ahora estamos en Avenida Santa Fe, que es donde se encuentra ubicada la Bond Street, la única galería de Buenos Aires, la cual junta, digamos, todos los conceptos de street, siendo ropa, tatuajes, discos, skate. Este es el American Tattoo, este se abrió en el año 2001. Y bueno, ahora yendo a la planta baja de la galería es donde tenemos el otro American Tattoo, que es el viejo, el original. Un tatuaje es algo que te va a quedar para toda la vida. Obviamente la historia mía arranca hace muchos años atrás. Ya desde chico, tenía 6, 7 años y vi una persona en un lugar de vacaciones donde estaba y yo preguntándole a ver cómo se lo había hecho. Y ahí empezó la inquietud de los tatuajes y obviamente no me iba a imaginar que 20 años después iba a estar viviendo del tatuaje en sí. Para mí el tatuaje es para poner un título, el último escalafón del arte. Yo, en lo personal, los tatuajes míos soy como un lienzo y voy tatuando parte de mi vida. Para mí el tatuaje está muy ligado a mi amigo Mariano, que somos amigos de toda la vida y nosotros nos hicimos amigos por el tatuaje. Es una empresa familiar. Él arrancó muy de abajo, lo pude acompañar yo y crecemos de esa manera, lo más profesional posible, pero familiarmente. Trabajaba la madre de Baldo en el negocio cuando arrancamos, mi papá está trabajando todos los días, vienen nuestros hijos al local, entonces bueno, se hace ese medio pseudo ambiente familiar a diario. Lo que siempre estuvimos buscando con Mariano, que fue demostrar que el tatuaje no es simplemente algo tabú ni que está mal visto, sino que somos artistas plásticos y que lo podemos desarrollar sobre una prenda, sobre un elemento de arquitectura, sobre cualquier cosa. Fue difícil, ¿eh? Hubo que remarla muchos años de trabajo. Imagínate que al principio los inviernos se hacían muy duros. O sea, en verano por ahí trabajabas y generabas, no sé, 2, 3 tatuajes por día, 4 tatuajes por día, pero en invierno te la veías dura. Inclusive la gente por lo general venía a tatuarse y se quería hacer algún tatuaje chico, en alguna zona donde no se viera. Era raro que la gente se animara a hacerse algún trabajo grande. Y hoy, 20 años después, la gente viene y te dice, mira, quiero un brazo entero, quiero la espalda entera. Entonces todo es toda una idea de concepto, de diseño, de trabajo con la persona. Lo bueno de esto de Puma fue crear un concepto que tenía como base lo del Bicentenario. Es desarrollar el diseño para el producto. No nada más a nivel diseño, sino por ahí los detalles que se le dan a la prenda. No solo el diseño en sí, sino también todos los materiales que envolvían al producto. La campaña se llama Libertad, que es en realidad como el punto de partida de los argentinos. Es una frase que está en nuestro himno nacional y que es muy para mí de mi país. La libertad no porque seamos oprimidos o lo que sea, sino la libertad del argentino mismo en diferentes cosas que ha hecho, lo hace libremente, es desfachatado. Adaptamos un tribal hacia el logo de Puma, que era chato, el gato saltando en esa posición agresiva que tiene, meterle todos los tribales como si fueran espinas, le daba una imagen más agresiva. De un lado tenés el corazón de la campaña. Bueno, la suela, como dijimos, es transparente, ¿no? Y el fondo que le dimos serían los adoquines muy distintivos de la ciudad de Buenos Aires. La parte del logotipo de American Tattoo va bordado acá abajo. Todo lo que es impreso se está impreso del lado interior para que sea transparente. Que en realidad es una idea como lo que es la tinta del tatuaje, que queda debajo de la piel. Lo que más siempre me atrajo
es que cuando uno se pone o unas zapatillas o se pone una campera, uno está protegiéndose de algo. Por eso utilizamos los tribales, porque son símbolos de protección. Lo ve a distancia y lo identifica, y esa es un poco la idea también. Que es el concepto principal del tribal, ¿no? Dice la historia que en la antigüedad los aborígenes se tatuaban tribales porque era lo único que desde arriba Dios los iba a poder identificar para protegerlos.